Gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite cada día aprender más de su palabra por medio de la escuela bíblica. Y ahora vamos a dar comienzo con el culto de adoración. Así que les invito a ponerse de pie y vamos a seguir invocando esa presencia de Dios hermosa por medio de la oración. Amado Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, como iglesia, Señor, tanto presencial, Señor, como cibernética, mi Dios. Gracias, Señor, porque nos permites despertar un día más, Señor. Gracias, Señor, por aprender más de tu palabra, mi Dios. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas manifiesto en medio de tu casa, Señor. Glorifícate en cada vida que está en este lugar y en su hogar, mi Dios. Mas no seamos nosotros, seas tú glorificando y sigas reflejando tu amor por medio de nosotros, mi Dios. Te glorificamos y te bendecimos porque tú mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Y comenzamos este culto, ¿verdad? Cantando y diciéndole al Señor que queremos que el Espíritu Santo descienda y se manifieste.
su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y seguimos adorando y le decimos al Señor que eres nuestra única razón de nuestra adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor es tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gloria a Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Aleluya. Aleluya. No hay nadie como nuestro Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quédense de pie los que estén avivados como estamos acá arriba. Y vamos a leer este salmo, el Salmo 47. Gloria a Dios. Salmo 47. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, a quien amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con el sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy enaltecido. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el que está sentado en el trono, y en el trono de nuestros corazones te tenemos, Señor. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, y te mereces toda la gloria, toda la honra, Señor.
No hay nada más que podamos hacer, Señor, que seguir tus mandamientos, Señor, seguir tus enseñanzas, permanecer en ti, Señor, y para ser libres, Señor, para ser libres del pecado, Señor. Gloria al Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Tu pueblo está aquí, Señor. Tu pueblo está en este templo y está también fuera, Señor. Señor, alcánzalo donde quieras que estén, Señor. Señor, tú conoces todas las necesidades. Tú conoces por qué las personas han llegado hasta tu templo, por qué están viendo el Zoom, por qué lo irán después, Señor. Señor, derrama bendición sobre todos ellos. Señor, el que está sentado en el trono que eres tú, eres el único que puede hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, lo creemos, lo creemos. Amén. Amén. Vamos a cantar este cántico donde declaramos que queremos conocer al Señor. Queremos conocerlo y queremos ir más allá. Amén. Así es. Gracias, Señor. Quiero conocerte y cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y aquí estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre sea la gloria.
Aleluya. Aleluya, el que está sentado en el trono. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Vamos a estar leyendo la lectura para la predicación que se encuentra, gloria a Dios, se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Y nuestro hermano Víctor nos va a leer y a orar por esta predicación. Juan 20, versículos 19 al 31. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y Tomás dice: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para al creer en su nombre tengan vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, y en esta hora estamos preparados para el mensaje que tienes en nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que uses de manera especial a nuestro hermano Rey. Padre, que no sea él, que seas tú, Señor, hablando en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Y que la palabra, Dios mío, pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestras mentes, para que podamos, Dios mío, poder aplicarla de manera efectiva y llevar tu palabra a todos los confines de la tierra, Señor. Pues para eso nos llamaste. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Dios sea con todos y con todas. Se ven bellos desde allí, desde este lugar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Le damos gracias a Dios por tantas bendiciones que recibimos. Le damos gracias a Dios por permitirme ser siervo suyo. El texto base que acabamos de leer nos recuerda que dentro del calendario litúrgico de los hermanos católicos, este es el segundo domingo pascual o el día de la misericordia. El periodo pascual es aquel que transcurre en 7 semanas desde el día de la resurrección hasta el día de Pentecostés. Para algunas culturas cristianas también se conoce
como el día de Tomás. O sea que los incrédulos, si lo decimos juzgando al hermano Tomás, también tienen su día. Es el día de Tomás. Así que el pasaje de hoy presenta la primera aparición del Cristo resucitado a la comunidad de fe. A esta primera comunidad de fe que no se aparta mucho de nuestras comunidades de fe que tenemos hoy en día. Se podría pensar o decir que tiene la misma composición y cultura de nuestras iglesias actuales. El capítulo 20 del Evangelio de Juan nos presenta el relato de la resurrección de Jesús. En la clase pasada hablábamos que el relato de la resurrección se encuentra en los 4 evangelios. Y aunque cada evangelio narra el acontecimiento con matices diferentes, una cosa es cierta: la tumba estaba vacía, y eso merece un amén. Los evangelios hablan de una resurrección que es real, y el Jesús en el que usted y yo creemos está vivo y está sentado a la diestra del Padre con poder y majestad para interceder, para sanar y para darnos libertad y paz. Aunque me gusta el Evangelio de Lucas por su enfoque investigativo de la vida de Jesús, más me apasiona el Evangelio de Juan, porque es el Evangelio del amor. En cada capítulo de este Evangelio se refleja la comunidad, la solidaridad y el profundo amor de Dios por la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Por eso en el relato de la resurrección, en este Evangelio, vemos que no está presente el miedo. No hay ángeles diciendo no temáis. Vemos que no hay mensajes que enviar a los discípulos, pues los discípulos amados, Pedro y Juan, llegan al lugar donde estaba la tumba vacía, al lugar de los hechos, para confirmar la ausencia del cuerpo dentro de la tumba. Por otro lado, este relato de la resurrección nos presenta a una María Magdalena volcada en llanto. Su desesperación ante la idea de que si hubieran llevado el cuerpo de Jesús la hacía llorar desconsoladamente. El Evangelio nos presenta una verdadera estampa de la desesperación, del vacío y la tristeza que se experimenta cuando se ha perdido a alguien muy amado. La muerte siempre produce un sentimiento de soledad, de vacío, desesperanza. La muerte siempre produce un dolor que no parece aliviarse. No hay pastilla en la farmacia para aliviar el dolor de la muerte. En ocasiones no hay palabras que puedan consolar al que sufre una pérdida. Por eso, al ser llamada por su nombre, María reconoce al Maestro. Le es revelada la verdad de la resurrección y vemos esta imagen escatológica. Vemos esta imagen de futuro y hermosa del regreso de Jesús, borrando de nuestros rostros toda lágrima y dolor. Porque cuando Jesús llega a nuestras vidas, toda tristeza se borra. Cuando Jesús llega a nuestra vida, cambia nuestro lamento en baile. En ese mismo sentimiento de soledad, de vacío y de tristeza, se encontraban los discípulos encerrados en una casa, que el Evangelio no identifica de quién era esa casa. Aunque Juan deja claro que los discípulos están encerrados por temor a las autoridades judías, podemos pensar que la desesperanza de sentir que habían perdido el Maestro los pudo haber invadido. La ausencia de Jesús pudo haberlos desorientado. Tenemos esta imagen de los discípulos que imaginamos y sabemos por el texto que son 10 discípulos, porque Tomás no se encontraba y Judas había muerto, pero que es probable que, al igual que en otros pasajes, el término discípulos es un término amplio
que incluye a otras personas más que formaban este grupo de seguidores de Jesús, que van más allá del círculo de los 12. Los vemos encerrados con temor a las autoridades judías, con la preocupación de que muerto Jesús, ahora irían estas autoridades por ellos para detener esta revolucionaria idea del amor, esta revolucionaria idea del perdón de los pecados, esta revolucionaria idea de que el reino de los cielos se había acercado. Las autoridades judías iban tras de ellos para detener este movimiento extraño que se llamaba el Nuevo Camino. Pero posiblemente estaban tristes, desconsolados y desesperanzados porque no entendían lo que estaba sucediendo. Al ver la imagen de estos discípulos temerosos, tristes, desorientados y desesperanzados, podemos ver que se parece bastante a la iglesia cristiana de nuestros días, a nuestra iglesia contemporánea. Una iglesia que se encierra temerosa en los templos, como si no tuviera dirección ante los retos que los tiempos modernos le presentan. Una iglesia encerrada que experimenta el mismo temor de aquellos discípulos que sentían que habían perdido el maestro y el mundo se les venía encima. Una iglesia moderna encerrada para Dios, pero muy abierta a un mundo que los atrae y los separa de Él. Una iglesia que se asemeja al ladrón crucificado que, viendo al Cristo revelado en la cruz, no sintió arrepentimiento, sino que actuó con soberbia y arrogancia ante el Cristo, ante el Salvador y Redentor que estaba ante sus ojos. Vemos esta imagen de unos discípulos que se encontraban encerrados en su propia soledad, como se encuentran muchas personas hoy en día que parecen estar muy normales y felices, pero por fuera están muy consumidos de tristeza. Ante este cuadro, esta imagen de temor y soledad, esta imagen de tristeza, Jesús entra y se pone en medio de ellos. Si fuéramos a darle un título a esta reflexión sería: Jesús está en medio de tu casa. Jesús está en medio de tu vida. Así que el Evangelio no dice cómo entró, simplemente dice que entró y se puso en medio de ellos. Ante el encierro y el temor, Jesús se para en el centro de los discípulos, se para en medio de esta iglesia incipiente, de esta iglesia primitiva que parecía estar a punto de morir al nacer por el temor. Jesús se pone en medio de la iglesia que siente temor ante los tiempos modernos. Jesús se pone en medio de la tristeza y la desesperanza. Jesús se pone en el medio de tus problemas. Jesús se pone en el medio de tus temores. Jesús se pone en medio de los diagnósticos. Jesús tiene que estar y ser el centro de tu vida, de nuestras vidas. Jesús llega y se pone en medio cuando la noche es más oscura. En la noche de aquel domingo en que la tumba estaba vacía, y en la noche de tu vida cuando ves la tumba vacía, pero tampoco sabes dónde se ha ido el maestro, que no sabes dónde han puesto su cuerpo, que no entiendes todavía la verdad de que Cristo ha resucitado. Esa noche de ese primer día de la semana, y en este primer día de la semana, hoy se pone en medio de nosotros, en medio de tu vida, en medio de tu casa, y nos dice: paz a vosotros, paz a ustedes. Jesús pudo haberles dicho: no teman, no estén tristes, pero Jesús es ese invitado que llega a las bodas de Caná y convierte el agua en el mejor vino. Jesús es el buen pastor y no es el que llega a robar, matar y destruir. Por eso le dice a los discípulos: paz a ustedes, paz a vosotros. Como Jesús es el buen pastor
Y Él no viene a quitar, Él viene con buenas nuevas. Él viene a traer paz a una iglesia encerrada por el miedo y la tristeza. Les vino a traer esa misma paz que les había dado en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Me gusta como lo dice otra versión. La Nueva Traducción Viviente nos dice un sentido más profundo de lo que quiere decir esta paz. Paz a vosotros es, les dejo un regalo. En Nueva Versión, Nueva Traducción Viviente, les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. No se angustien ni tengan miedo. ¿Qué es esta paz que nos deja Jesús? ¿Cuál es el alcance de esta paz? Es una paz que no solo es la ausencia de guerra. El número 6:26 nos dice que paz es el favor de Dios. Salmo 29:11, fortaleza y bendición de Dios. Isaías 9:6-7, un gobierno de paz. Isaías 57:18, sanidad integral. Juan 16:33, la certeza de que Dios venció al mundo. Romanos 5:1, amistad y comunión con Dios. Efesios 2:12-14, comunión con Dios, reconciliados con Él, unidos judíos y gentiles en un solo cuerpo, en un solo pueblo, al romperse la pared de hostilidad que nos separaba de Dios y su pueblo. Filipenses 4:7, el top. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo segundo que recibe esta nueva iglesia, estos discípulos están allí asustados. Cuando Jesús llega en medio de ellos, fue la esperanza. Alguien en el día de hoy puede recibir esperanza. Alguien necesita esperanza. Cuando Jesús esté en medio de su vida, en medio de su casa, en medio de sus pensamientos, de sus anhelos, habrá quien pueda entender que las marcas del sacrificio de Jesús, y dije marcas, no dije llagas, porque las llagas no curan. Dije marcas, porque las llagas no curan. La llaga implica que es carne que no ha curado. Cristo representa sanidad. Por eso Jesús, al estar en medio nuestro, muestra sus manos y su costado para confirmarles y que creyeran quién era el que estaba en medio de ellos. Estaba confirmando que el que les estaba trayendo paz era el mismo que ya se las había dado antes. Era la confirmación de que no era un espíritu de engaño. El pueblo de Israel creía mucho en espíritus. Era para que no creyeran en espíritus, para que no creamos en espíritus, para que crean en la verdad que trae libertad, como decía la clase de hoy. Estaba restaurando no solo su esperanza, estaba restaurando su fe. Y vean cómo estos discípulos van de la oscuridad a la luz y de la tristeza y el temor a la alegría, porque dice el texto que al verlo se alegraron. Jesús en medio de estos discípulos encerrados y escondidos les ha traído paz, les ha restaurado la fe, les ha dado esperanza, pero ahora les asigna una importante tarea. Y yo me imagino que alguna que otra cabeza debe estar pensando, ya sabía yo que no era tan fácil, como decíamos esta mañana en la clase. Los envío como mi Padre me envió a mí. Los envío como mi Padre me envió a mí. En el capítulo 17 de este evangelio, ya Jesús había orado al Padre por estos discípulos y por la tarea que les iba a dar. En este evangelio, Jesús en medio de su iglesia nos dice, les traigo la paz, esa paz que el mundo no puede dar,
Les muestro que esa cruz que me representa, como decía la pastora la semana pasada, está vacía porque he resucitado. Les muestro mis cicatrices, mis marcas, que son las marcas que dan fe y esperanza. También nos dice que nos liberó del encierro del temor, pero nos liberó del encierro y el temor para que vayan y hagan lo que mi Padre me mandó a hacer. ¿Qué tarea? Qué gran tarea. Nos dice Jesús, salgan libres de temor, vayan y hagan lo que yo hice, vayan y hagan milagros, vayan y hagan señales, vayan y traigan sanidad, vayan y perdonen pecados, que no es otra cosa que la reconciliación. Y al que no los escuche, que sus pecados les sean retenidos. Vayan y hagan lo que les enseñé. Prediquen las buenas nuevas de mi evangelio de paz y esperanza. Está diciendo a la Iglesia Evangélica Unida de Santurce, vayan y salgan y prediquen las buenas de paz y esperanza. Imagino las caras de los discípulos que hace un rato estaban atemorizados y se estaban alegrando. Me imagino como las caras suyas cuando aparece esta convocatoria de que vayan y prediquen estas buenas nuevas de paz y esperanza. Muchos pensarían que a Jesús la muerte debió enloquecerlo y que al hermano Rey en esta mañana, ante esta exhortación, se le fue la guagua por estar metido en la palabra. De seguro los discípulos tuvieron el recuerdo de aquel endemoniado que no sanaron, de aquel Pedro que comenzó a caminar en el agua y ante la primera ola se hunde, y posiblemente recuerdan todas las veces que intentaron y fallaron, y ahora Jesús me dice en este momento, vayan, prediquen, sanen, perdonen pecados. Seguramente los discípulos estarían retrocediendo de la alegría al temor inicial y estaban de seguro poniéndose rojos a las puertas nuevamente para no salir a la calle. ¿Cómo haremos esto que nos pide? ¿Cómo llegaremos a tu estándar? ¿Cómo podremos llegar a la estatura de Cristo para cumplir con la voluntad del Padre? ¿Cómo podremos en nuestra humanidad, predicar, sanar, expulsar demonios? ¿Cómo podemos en nuestra humanidad llevar este mensaje de esperanza? Jesús no espera que se los coma el miedo. Jesús no espera que el temor se apodere nuevamente de ellos. Y por eso sopla sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Con nuestras fuerzas no podemos realizar la tarea. Nuestra humanidad no podría llegar a la estatura, al nivel que debemos estar. Nuestra naturaleza caída ante el primer jamaquión, como decía el hermano Wilfredo en la clase, nos lleva a encerrarnos en temor, porque no puede llegar a entender el poder que tiene el Cristo resucitado, que se ha metido en medio de la iglesia, el Cristo resucitado que se ha metido en el medio de tu vida. En Hechos 5, del 12 al 16, podemos ver el poder de esta unión inicial del Espíritu. Y dice la palabra de Dios en Hechos 5, 12 al 16. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que lo rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos
y todos eran sanados. Estos mismos discípulos que Jesús les dijo, vayan, sanen, prediquen, hagan lo que yo hago. Después de la unción del Espíritu, hicieron la tarea. El poder de Dios, la unción del Espíritu, hacía que estos discípulos hicieran señales milagrosas. Más personas eran añadidas al Evangelio. La fe era aumentada y muchos enfermos eran llevados al camino para que la sombra de Pedro los sanara. Había una unción poderosa que traía conversión, sanidad, reverencia y respeto por el Evangelio. Este capítulo de Juan podría llamarse el capítulo de la fe de los discípulos, porque vemos que desde el verso 1 hasta el 31, el tema de la fe que aquellos tuvieron con Jesús en su ministerio terrenal. María Magdalena, Pedro, Juan, el grupo de discípulos, los 10 y los agregados, en todos hay elementos de poca fe. Si analizamos a cada uno de ellos, podríamos descubrir la incredulidad en mayor o menor grado, tanto como individuos como colectivos. Pero, como dicen, hay uno que rompió la bola, uno que se salió de la cancha. El tema que más destaca esta porción es el tema de la incredulidad del discípulo Tomás, o al menos lo que así parece ser. El discípulo Tomás ha pasado a la cultura popular y a la historia como el incrédulo. La frase ver para creer se puede decir que fue acuñada por Tomás. Hay varias cosas que podemos aprender de la incredulidad de Tomás. Primero que nada, podemos destacar que nuestro hermano Tomás, el discípulo Tomás, se había quedado fuera del grupo. Se había separado en el momento de mayor dolor, temor, confusión y tristeza del grupo de discípulos. Es difícil creer, muy difícil, si se está separado de la congregación. Es difícil creer si no estamos dentro del grupo. Es muy difícil sobrellevar el dolor, la ansiedad, los golpes de la vida sin la comunidad de fe. Es bueno tener una iglesia que ora cuando estamos enfermos. Es bueno tener una iglesia que ora cuando estamos tristes. Nuestra fe se fortalece cuando estamos con otros creyentes. Si Tomás hubiera estado allí con el grupo, no solo se hubiera fortalecido su fe, no hubiera falta de acuñar esta célebre frase, ver para creer. Si Tomás hubiera estado allí, hubiera disfrutado de la presencia de Dios, hubiera recibido la unción del Espíritu Santo. Jesús nos decía que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados estamos expuestos al ataque del enemigo, que puede ser sin duda alguna la incredulidad. Podemos decir que Tomás no dudó. Tomás se negó a creer. Y hay una distinción interesante en esto. El hermano Wilfredo lo ilustraba muy bien esta mañana en la clase. Estamos aquí, sabemos lo que hay que hacer, entendemos la palabra, pero a veces nos negamos a creer. A veces nos negamos a pensar que es cierto. A veces pensamos que estas cosas son historias de la Biblia. Vemos las señales de los tiempos, vemos las cosas que suceden alrededor, vemos los eventos de sanidad de los hermanos y nos negamos a creer. No nos atrevemos a orar, ven Señor Jesús, porque nos negamos a creer. Nos negamos a creer de que si lo oramos posiblemente venga. Tomás había dicho, no creeré si mis exigencias no se cumplen. Tomás estaba diciendo,
yo no voy a creer si estas condiciones que yo pido no se dan. Estaba poniendo a Jesús a correr en el muñequito de su mente. A veces nos parecemos a Tomás si las cosas no salen como las pensamos. Aunque el pasaje de Tomás muestra un Tomás incrédulo, se podría decir que la incredulidad de Tomás es un acto de inocente sinceridad. Inocente sinceridad. Muchas veces nosotros pecamos de ser sinceramente inocentes. Es la misma inocente sinceridad que tenemos en nuestros procesos de fe. Y a veces lo expresamos con inocente seguridad. Cuando esperamos que Dios haga lo que queremos, como lo queremos, cuando lo queremos, de la forma que lo queremos. Y queremos ajustar el poder de Dios a nuestra mente pequeña. La incredulidad de Dios nos recuerda, la incredulidad de Tomás, disculpen, nos recuerda el inmenso amor de Jesús, que a pesar de las dudas que podemos tener, Él conoce nuestros corazones y nos da la evidencia que pedimos o esperamos para acrecentar nuestra fe. Lo hizo con los discípulos al darles su paz y al mostrarles las marcas de su sacrificio. Y lo hizo con Tomás, sin recriminarle lo que había dicho. Tomás nos recuerda que la fe es un proceso de maduración. Tomás nos recuerda que no es lo mismo creer en Jesús que reconocer que Jesús es el Señor. Que no es lo mismo conocerlo de oídos que verlo en toda su gloria y todo su poder. Ante el Jesús resucitado, Tomás hace una de las afirmaciones más poderosas de todo el Evangelio. Una afirmación que une el inicio de este Evangelio, en donde Juan identifica a Dios con Jesús y lo hace uno. También nos lleva al final del Evangelio al Cristo resucitado, que se para en medio de la gente, al Cristo resucitado que nos da una paz que el mundo no puede dar, un Jesús que muestra sus marcas en las manos y su costado, que representan todo el amor que tenía, que le llevó a una muerte horrenda, frente a un Jesús que les infunde el poder del Espíritu Santo, hace que Tomás, sin tocarlo, diga: mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Gracias a Tomás, disculpen, Jesús da la última bienaventuranza de este Evangelio. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en esta mañana nos dice el Señor: bienaventurados todos los que podemos creer que Jesús está en medio de nuestras vidas, extendiendo su amor, dándonos su paz, dándonos su espíritu para que también nosotros y nosotras podamos afirmar: Jesús, eres mi Señor y eres mi Dios. Que la paz de Dios sea con todos y con todas. Y en esta misma convocatoria vamos a orar, vamos a interceder. Y este Cristo resucitado, este Jesús que está en medio de la iglesia, en medio de tu vida, les llama. Todo aquel que tenga una petición especial, que necesite oración, el altar está abierto. Puede llegar aquí, puede levantar su mano donde está y vamos a orar por ustedes. Vamos a orar, vamos a intervenir, vamos a interceder por ustedes. Puestos en pie, por favor. Puestos en pie. Puestos en pie. Gracias, Dios. Oramos. Dios Todopoderoso, Padre de infinito poder, te damos gracias. Gracias, Señor, por estar
en el medio de nuestra vida, Dios. Gracias, Señor, por la reconciliación. Gracias por la reconciliación con el Padre. Gracias por la reconciliación entre la comunidad de fe. Gracias, Señor, porque en medio nuestro, Señor, nos das esperanza. Gracias, Señor, porque en medio de nosotros podemos tener paz. En esta hora, buen Dios, con corazones humillados mirando a ti, Señor, con nuestras almas puestas en tu presencia, Señor. Fíjese que Él está en el medio para alcanzarlos a todos. No se va al lado de uno ni del otro, sino que nos alcanza a todos. Alcanza a todos los que están aquí con una petición especial en su corazón. Alcanza a nuestros hermanos en Zoom. Alcanza de manera especial a todos aquellos que puedan ver esta grabación en el futuro. Y nos dice: he resucitado, mira mis marcas que te dan esperanza. Esperanza para que sepas que eso que te angustia, eso que te roba la paz, eso que no te deja dormir en la noche, Dios lo tiene en sus manos. Es el mismo Dios que está con nuestra hermana Ivonne Roena, con nuestra hermana Sánchez, con todos aquellos enfermos de la congregación, aquellos enfermos en los hospitales. Es el mismo Dios que se para en medio de nosotros y mira tu corazón y ve la tristeza que pueda haber en él. Es el mismo Dios que mira tu angustia. Es el mismo Dios en el centro de tu casa, que alcanza a los tuyos en la distancia. Te pedimos, buen Dios, que seas tú, Señor, en medio de nuestras vidas y que no te apartes de nosotros, Dios. Que estás a la diestra del Padre, pero estás en nuestros corazones, Dios. Y te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por tu unción, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque en medio de los tiempos, Señor, confiamos en que estás con nosotros, Padre. Sabemos, Dios, que tienes el poder y mediante tu Espíritu tenemos el poder, tenemos la sanidad, tenemos la salvación. Oh Señor Santo, gracias por la verdad que nos hace libres, oh Dios. En esta hora, buen Dios, toca cada corazón, toca cada persona representada, cada familia, Señor. Y llénalo, Señor, de tu paz. Llena su corazón, llena su casa de tu paz, Dios. Te damos gracias, buen Dios, por todo lo que hemos hecho, Señor. Por este culto. Te damos gracias, Señor, porque estás en medio nuestro por tu misericordia, oh Dios. Porque es el día de la misericordia, el día del perdón. Por tu resurrección fuimos perdonados y sanados, Señor. Gracias, buen Dios. Gracias, Señor, y ponemos todas nuestras cosas en tus manos, confiando en que serán hechas, Señor, en la medida de tu voluntad, Padre. Porque el cuadro grande lo sabes tú, Dios. Gracias, buen Dios. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús.
El centro eres solo tú. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, oh Cristo. Oh Cristo, Cristo, oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a alabar al Señor de otra manera y es a través del acto ofertorio. Y mientras ocurre este proceso, vamos a cantar el cántico. Cantaré al Señor por siempre. Gloria a Dios. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete
jinete caballo echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias, oh Dios, por estas ofrendas. Recíbelas, oh Señor, como ofrenda grata y agradable a ti junto con nuestras vidas. A ti toda gloria, a ti toda honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Dios les bendiga más. Estamos gozosos en esta mañana de recibir la palabra de Dios, que siempre nos convoca a ser mejores seres humanos. En esta mañana nuestra pastora no se encuentra entre nosotros. Ella está en su fin de semana que le concede la denominación por la Semana Mayor, pero ya el otro domingo está entre nosotros. Y los anuncios, saludamos por aquí a las familias que se han hecho parte de nosotros. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor, aquí la congregación de Santurce. Siempre estamos con las puertas abiertas para recibirle en el nombre del Señor. Así que continuamos nuestra programación de esta semana. El martes comenzamos tempranito a las 8 de la mañana con Bartimeo, que ellos preparan los alimentos aquí en el comedor y luego los llevan y los reparten a las personas más vulnerables de nuestra comunidad. En la noche tenemos por la plataforma Zoom a las 8 de la noche. Allí tenemos el Desmenuzando la Palabra y un culto de oración. Esta semana había un taller de crímenes cibernéticos, pero fue cancelado por razones ajenas a nosotros, ¿verdad? Así que continuamos también el jueves. El jueves es cada persona, cada familia tiene su altar familiar. El texto bíblico que vamos a trabajar esta mañana, esa noche, es en Juan 13, capítulo 13, los versos del 1 al 15. Así que hacemos el altar familiar. Ya en el mes de mayo tenemos el mes de la familia y esos altares familiares van a hacerlo, varias familias se van a juntar y van a hacer ese altar familiar. Y el último jueves de mayo estaremos por la plataforma Zoom desmenuzando esos altares familiares. Así que celebramos también para el mes de mayo el Pentecostés y será en Las Piedras. Y hay una camisa alusiva al Pentecostés con un valor aproximado de $10 a $13, porque depende el tamaño, ¿verdad? Pues llega hasta $13. Los más pequeños a $10. Así que si les interesa esa camisa, pues se acercan a la pastora y ella está haciendo el listado para entonces obtener esa camisa. Esos serían todos los anuncios en la mañana de hoy. Siempre estamos aquí, nos ponemos en pie para recibir la bendición pastoral y le pedimos al hermano Rey Serrano, que fue el recurso de esta mañana para exponer la palabra, que lleve a bien la misma. Dios les bendiga mucho, iglesia.
Antes de eso, ¿hay algún cumpleaños? Bien, recibimos la bendición pastoral. Lo sé todo, los que cumplían se quedaron calladitos para que no supiéramos que estaban cumpliendo en la edad. ¿Ah? Oramos. Gracias, buen Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por la reconciliación y gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque estás en nuestras vidas, porque recibimos tanto, Señor, de ti, que no podemos enumerar tus bendiciones, oh Dios. Te pedimos, buen Dios, que nos acompañes al salir de este lugar, que sea, Señor, con la bendición tuya del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, podéis ir en paz. Escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay